Y antes que todo, para sacarnos toda distracción, para sacarnos todos los pensamientos a lo mejor que tengamos en nuestra cabeza que nos vayan a distraer, por favor oremos y dejémosle este momento al Señor. Amado Dios, buen Padre, te agradecemos, Señor, por este día. Agradecemos, Señor, estar en comunión con nuestros hermanos, Señor, por esta plataforma. Te rogamos, Señor, que tú tomes el control de todo esto, Señor, solamente para que podamos tener un momento de poder conectarnos contigo, Señor, y que tú nos hables directamente a nuestro corazón, Señor, conforme a nuestra necesidad, tú nos conoces. Si hay que corregir algo en nuestras vidas, tú nos puedas hablar, Señor. Si hay algo que animar también en nosotros, que nos puedas animar, Señor. Permite que podamos tener un corazón también dispuesto a escuchar tu palabra, a atesorarla, a guardarla, Señor, y ponerla en práctica. Te rogamos también, Señor, que saques todo pensamiento, palabra humana, Señor, de mi vida, que seas tú, Señor, el que esté poniendo, Señor, la palabra precisa para que nosotros podamos ser edificados, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bien, hermano, entonces quiero invitarle a buscar en sus Biblias, ahí en el libro de Juan, en el capítulo 4. Vamos a estar compartiendo una historia aquí, un párrafo bien conocido, pero que todavía nos sigue enseñando y Dios nos sigue hablando a través de él. Entonces, en Juan, capítulo 4, vamos a leer esta historia, este contacto que tuvo Jesús con una mujer de Samaria. Desde el versículo 7 vamos a leer y después nos vamos a saltar unos versículos más adelante. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Y entonces, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Vamos entonces a analizar un poco este párrafo donde nos cuenta ¿cómo se llama? Este encuentro que tuvo Jesús con una mujer samaritana. Primero, contextualizar por qué dice aquí que los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, ¿ya? Que de hecho en la Nueva Traducción Viviente, aquí aprovecho de darle el ticket ahí a Pipe. Dice, a ver, esto es el versículo 9. Dice, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Ya eso es como que no se tratan entre sí. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. De hecho, era costumbre de que si los judíos tenían que pasar o tenían que ir a algún lugar, a alguna ciudad, qué sé yo,
ellos ni siquiera pasaban por Samaria, preferían bordearla, rodearla, pero no pasar por ahí, ¿ya? Era una enemistad que viene desde muchos, muchos años antes. En el lugar, por ejemplo, los judíos evitaban a toda costa pasar por el territorio samaritano si necesitaban dirigirse hacia Galilea. En el lugar de ir por el camino más directo hacia el norte, se desviaban hacia el Jordán por el camino más directo hacia el norte. Perdón, se desviaban por el Jordán y cruzaban el río para encaminarse hacia el norte. Y luego cruzaban el río nuevamente para llegar a Galilea. Posiblemente de allí viene el lenguaje del Señor Jesucristo al relatar la parábola del buen samaritano y decir que tanto el sacerdote como el levita pasaron por el otro lado. ¿Ya? En esta también la otra vez que Jesús comenta en una parábola y también ahí pone como un personaje a un samaritano. De igual manera, el rechazo era mutuo, porque a los samaritanos no les gustaba que los judíos cruzaran por su territorio, lo cual explica el por qué el Señor fue rechazado al tratar de ir por Samaria. ¿Ya? Ahora, ¿a qué viene esto? ¿Ustedes se acuerdan cuando en un momento en el reinado de Salomón, ¿cierto? El reino se dividió, ¿cierto? El reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte fue mejor conocido como el reino de Israel y el reino del sur era Judá. Y el primer rey del norte fue Jeroboam, quien hizo lo malo ante los ojos de Dios. Jeroboam tenía el temor de sus ciudadanos de que se reconciliaran con Judá, ya con los hermanos, por decirlo así, del sur, debido a que el templo estaba en Jerusalén. Y para evitar esto, él edificó, Jeroboam, dos altares, uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado e idolatría en el pueblo, lo cual persistió hasta el tiempo de la cautividad. Y venía después de Jeroboam otros reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Uno de los reyes de Israel fue Omri. Se dice que él, ahí en Primera Reyes 16:25, dice, Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Entonces, ya venía ya saliéndose de la voluntad de Dios, este reino del norte, y los reyes de Israel empezaron a hacer lo malo. Entonces dice que Omri, en Primera Reyes 16:24, compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. Desde ahí se le empezó a conocer como Samaria. Y además, veamos quién es el hijo de Omri, este rey tan conocido, Acab. Un rey que hizo lo malo también delante de los ojos de Dios, un rey perverso, quien dice también ahí en Primera Reyes 16:32 que hizo un altar a Baal, en el templo de Baal, que él edificó en Samaria, ¿ya? Y lo edificó precisamente ahí en Samaria. Entonces, también aparte de eso, de que había entrado en la idolatría ahí en Samaria, después de ser cautivo una parte del pueblo, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Eso aparece ahí en 2 de Reyes 17:24. Entonces, aparte de que ya había idolatría y había entrado la idolatría ahí en Samaria, también el pueblo se contaminó con otros lugares, ¿cierto? Y había una mezcla. Por eso es que el judío dice que el samaritano es como un judío no puro, ya no es un puro judío, sino que había una mezcla de otras nacionalidades también. Obviamente, todo eso traía su idolatría, ¿cierto? Ahí en Segunda de Reyes 17:41 dice, así temieron a Jehová aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así lo hacen hasta hoy. ¿Ya? Entonces también después, si lo vamos actualizando ya más adelante, en el periodo de Nehemías,
y en el tiempo de Esdras, ¿cierto? Y Nehemías, también hubo una confrontación entre los samaritanos y los judíos, que volvían, ¿cierto?, a su ciudad para reconstruir los muros, reconstruir el templo. Y ahí en Esdras, capítulo 4, versículo 2, dice, vinieron a Zorobabel y los hijos de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces, ellos de verdad que rechazaron esto y les fueron una piedra de tropiezo a los edificadores del templo y a los edificadores del muro, ¿ya? De hecho, ellos estaban siempre enviando a gente a que pudieran evitar que los judíos pudieran reconstruir los muros en el tiempo de Nehemías, ¿ya? Entonces, desde ahí se empezó a forjar una enemistad horrible hasta en los tiempos de Jesucristo que todavía se veía, y de hecho a Jesús lo insultaron diciendo ahí en Juan capítulo 9 versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces, no había un insulto en ese tiempo más terrible que a una persona le dijeran samaritano, porque le estaban diciendo lo peor del mundo. Y a Jesús le estaban diciendo entonces que era samaritano y que tenía demonio. Ya era como horrible, ya le estaban insultando de la peor forma, lo estaban tratando de como que si era cualquier cosa. Era un insulto horrible y por eso los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Ahora, ¿qué hace entonces a que Jesús tenga este encuentro? Primero, con una mujer, porque no era habitual, no era de costumbre ver a un hombre y una mujer conversando solos. ¿Y por qué? Además de ser mujer, era samaritana. ¿Qué hace entonces que Jesús se haya presentado delante de ella? Bueno, el plan de Dios es así. Y hay una frase que siempre nosotros decimos y que no está en la Biblia, pero nada es por casualidad. Y tiene una gran verdad. Nada es por casualidad. Y justo en esa hora, hay algunos comentaristas que dicen que no era la hora habitual para las mujeres de ir a buscar el agua. Pero en ese tiempo, Jesús estaba ahí, no teniendo con qué sacar el agua, pero se acercó al pozo para buscar agua. Y justo en ese tiempo, en el instante correcto, apareció esta mujer. Nada es por casualidad. Entonces aquí viene este párrafo que hemos leído, ¿cierto? Este relato de decir que Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Porque los discípulos habían ido a comprar comida, ¿cierto? Ahí al pueblo. Y la mujer le respondió, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Cierto? Porque los judíos, ¿cierto?, no tenían trato entre sí. Yo me pregunto, si tú tienes que ir a darle buenas noticias a alguien, ¿a quién se las vas a ir a dar? ¿A tus cercanos? ¿O a aquellas personas a las cuales no les tienes ganas? Así como que no me importan ellos. La Biblia me dice que a ambos. Debo no ignorar a las personas a las cuales no me interesan, sino que, sobre todo, ¿verdad?, poder también hablarles a ellos. A veces es más fácil hablarle a otras personas que no son directamente familiares tuyos, quizá, que hablarle a tu propia familia. Está bien, no dejes de hablarle a tu propia familia, a tus cercanos, ¿cierto? A tu prójimo, como lo dice la Biblia, que en nuestro círculo cercano. Pero ojo, con aquellas personas a las cuales estamos pensando a lo mejor de que no se merecen la salvación. Porque quién sabe, solo quizá, esa persona pueda llegar a alcanzar una enorme cantidad de otras personas a las cuales también le pueda compartir el mensaje de salvación. Esta mujer samaritana
le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Miren, vamos aquí a de nuevo sumar puntos a la comisión del PIPE. Y nos vamos a dirigir a la nueva versión, a la nueva traducción viviente, donde dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría el agua viva. Entonces, aquí también explica, y está Jesús haciéndole entender a esta mujer samaritana, perdón, y a todos nosotros, de que el proceso para alcanzar esta salvación o esta vida eterna no es que Dios nos pida a nosotros, sino que si nosotros conociéramos, como dice aquí, el regalo de Dios, si conocieras la salvación, le está diciendo a esta samaritana, si tú conocieras este regalo de Dios, tú vendrías a pedirme a mí. Ahora, la respuesta de la mujer es, yo creo que lo que muchos de nosotros quizás podríamos estar respondiendo. Dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces la samaritana le estaba diciendo, pero ¿cómo me estás diciendo que yo te pida a ti si tú no tienes con qué sacarla? O sea que aquí el control la tengo yo. La mujer samaritana tenía los medios, las herramientas para poder sacar el agua. Entonces, aquí el control lo tengo yo. ¿Cómo me dices que tú me darías agua? Pero la cosa es que nosotros debemos tener claro quién necesita a quién. Y la Biblia es clara en decirnos que nosotros necesitamos a Dios, que nosotros dependemos de Dios, pero Dios no depende de nosotros. Dios es Dios. ¿Me entienden? Entonces, no es que en algún momento decimos, yo tengo el control de mi vida, yo tengo todo solucionado, yo no necesito a Dios. Si yo hago estas cosas es porque, no sé, pues participo con la iglesia, es porque a lo mejor, no sé, estoy aburrido, porque siempre lo hago, porque es un ritual. Dios no lo necesita, es al revés. Nosotros necesitamos a Dios. Y la necesidad es fundamental para nuestra vida. Esta necesidad es fundamental para nuestra vida. Tan así que define el destino de nuestra vida eterna. Dice acá, cualquiera, perdón, me adelanto. Dice acá, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos? Ella le estaba respondiendo, acá nosotros tenemos todo controlado, este es nuestro pozo, yo tengo las capacidades de venir y sacar el agua, tú no las tienes. Entonces, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Perdón, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vuelta a la traducción viviente para que lo explique mejor en nuestro lenguaje actual. Pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y ahí la apreciación de esta mujer cambió.
Porque ya no le está hablando del agua o ese control que ella o nosotros podríamos tener en nuestra vida, donde nunca se va a saciar. Porque estoy seguro que así como ella, nosotros tratamos de mantener toda nuestra vida en control, pero nunca estamos satisfechos o nunca estamos tranquilos. Realmente es una preocupación y un estrés que nos provoca el día a día. A cada rato tenemos ese estrés de querer mantener todo bajo control, pero siempre se nos está asomando uno y otro problema. Y siempre queremos nosotros solucionarlo y tener todo bajo nuestro control, pero también siempre van a seguir apareciendo problemas, van a seguir apareciendo ocasiones en las cuales yo voy a tener que arreglármelo, si quiero yo mantener todo bajo control. Pero eh, cuando dice aquí que Jesús le dice, si tú bebieres de esa agua, cualquiera que bebiere de esa agua, sí, puede beberla, pero volverá a tener sed. Más el que bebiere de esta agua que yo le daré, ¿cierto? No tendrá sed jamás. Y obviamente la mujer samaritana dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Él está hablando de otro tipo de agua, de la salvación, de ser hechos sus hijos, de poder nosotros reconciliarnos con Dios, de que nuestra vida, ya nosotros no nos tengamos que tratar de encargar de nuestra vida, de cumplir una ley, de tener que estar dependiendo a lo mejor de nuestros actos por querer ganarnos la salvación, de que solamente nosotros nos entreguemos por completo a la voluntad de Dios, de que Él dirija nuestra vida y además nos regale esta vida eterna, este hermoso regalo de la salvación. ¿Quién es el que necesita a quién entonces? Quedó claro que nosotros somos los que necesitamos a Dios, no Él a nosotros. Nuestra responsabilidad entonces, vamos a pasar por favor, a ella acompáñenme al versículo 31, ¿ya? En el versículo 31, los discípulos, ¿se acuerdan dónde estaban? Andaban comprando comida. Entonces, en esto dice acá, bueno, vamos a leer del 27. Dice, en esto vinieron sus discípulos, ya llegaron los discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que era raro que ver a un judío o una persona ahí hablando con una mujer a solas? Y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? Ninguno se metió, ¿ya? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Ya? Ojo ahí con el acontecimiento. Ella sale a la ciudad y empezó a contar, empezó a hablar, empezó a contarle estas buenas nuevas, tan buenas noticias, a aquellas personas de Samaria, ya este pueblo que los judíos no querían tener nada que ver con ellos. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo a Jesús, Rabí, come. Le rogaban. Ya a Jesús, me imagino, en ese momento, no lo leímos, ya, pero en el versículo 1 de este capítulo, los primeros versículos, dice que Jesús, en el 6, para ser más específico, Jesús estaba cansado del camino y se sentó ahí junto al pozo. Jesús estaba hambriento, Jesús estaba sediento como humano, ¿cierto? Y ya después pasó un largo tiempo donde los discípulos habían ido a comprar para comer, y él conversó y le predicó y le testificó a esta samaritana. Cuando llegaron los discípulos,
lo más normal, ¿cierto? Que cuando, a mí me pasa que cuando el Davidcito tiene hambre, llega la comida y se pone tan contento y ¡pum! Ya quiere comer y seguir comiendo al tiro y no parar. Porque nosotros somos así, ¿cierto? Tenemos hambre y cuando llega la comida, espectacular, no queremos hacer ninguna otra cosa que seguir comiendo. Pero Jesús no tenía hambre, estaba con su hambre saciada y ellos le rogaban que comiese. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Hasta ahora todavía no sabían los discípulos, todavía no sabían de esa comida. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Estaban pensando que ya había comido, por otro lado, que alguien a lo mejor le había traído. Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de él que me envió y que acabe su obra. Y ese versículo me llenó y me marcó tremendamente cuando estuve viendo y analizando esta historia. Jesús le dice a sus discípulos, ¿sabes qué? No tengo hambre porque le acabo de predicar a una samaritana. Es como, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo si no vas a tener hambre si le predicaste a una samaritana? Es que Jesús también lo dice en Mateo capítulo 4. ¿Se acuerdan? Cuando en Mateo, a ver, capítulo 4, versículo 3 y 4, ¿cierto? Vino el tentador al diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús fue, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso aparece en Deuteronomio, le citó este versículo que aparecía en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y le dije que decía, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús le estaba diciendo a los discípulos de que no hay nada que te sacie más que predicar el Evangelio, que ver que personas son salvas. No hay nada más que te sacie que poder ver que una persona se acerca a Cristo y se reconcilia con Dios. Ahora, de verdad les digo, analizando un poco nuestra vida, jamás estamos saciados. Puedes trabajar, puedes luchar y pelarte el hombro por comprarte la camioneta de último modelo, por, no sé, tratar de ser exitoso, ser mejor que tu vecino al frente. Puedes tratar de, no sé, hacer lo imposible para que tus hijos sean el mejor del colegio, o para que tú seas el mejor de tu trabajo, pero jamás nos vamos a saciar. Pero Jesús nos dice que incluso de su hambre humana, Él se puede saciar solamente predicando el Evangelio. Me recuerdo que el consejo que le daba el hermano Bill, ¿cierto? A nuestro pastor, cuando él estaba apenado, ¿qué tenía que hacer? Ganar almas. Predicar el Evangelio. Cuando tenía problemas, ¿qué tenía que hacer? Ganar almas. Predicar el Evangelio. Cuando estaba contento, ganar almas. Para todo tenía que ganar almas. La solución era, anda, predica el Evangelio y ganarás almas. Es lo único que nos va a saciar nuestra sed, nuestra hambre. De verdad que hay un rol fundamental en nosotros, que es predicar el Evangelio. Y de verdad, ¿cómo llena? Algunos, si me siguen por las redes sociales, podrán haberse dado cuenta que yo ayer salí por el tema del deporte, ¿cierto? Del tenis. No les voy a contar el resultado porque eso no importa. Lo importante que les quiero compartir es que sí se me dio una oportunidad de poder predicar el Evangelio a todos los que me llevé.
¿ya? Siempre estaban leseando, ahí, ay, que todos querían irse con el David, todos querían irse con el David, y me decían, yo no fui a entrenar el jueves, y el viernes en la mañana fui a entrenar, y yo entreno tipo 8 de la mañana, tempranito antes de trabajar. Entonces, cuando fui a entrenar, me dijeron, oh, y ayer estuvimos poniéndonos de acuerdo, y todos querían irse con el David. No, que yo me quiero ir con el David. Yo decía, no saben nada de lo que le espera a los que se vienen conmigo. Bueno, la cosa es que ayer también, pues nos vinimos de allá después comentando y riéndonos de todo lo que nos pasó, pero también tuve un momento y una oportunidad para predicar el Evangelio. Nadie aceptó al Señor, no, lamento darle esta mala noticia, pero lo bueno y la gran noticia es, de verdad, ayer venía súper cansado de vuelta, y que se me haya dado esta oportunidad de poder hablarles a ellos, a todos ahí, y tocar este tema, me dejó así, pero sin sueño, sin nada, y es un hambre que de verdad que se te va a saciar. Es una batería así como de un camión tremendo que se la ponen a un Fiat 600. Es un ánimo, una energía, es un aliento que Dios te da cuando tú predicas el Evangelio. No hay cosa más linda que predicar el Evangelio. Y de verdad que es una responsabilidad que nosotros tenemos. Otra cosa que rescaté de este versículo 34, que Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Aparte, Dios había mandado a Jesús a que hiciera eso, a que hablase no tan solo con los judíos, sino también con los samaritanos, con todo aquel que necesitara ser salvo. Ahora, a lo mejor vamos a preguntarnos, ¿y quién me envía a mí a predicar? ¿Y por qué yo también tendría que tener esta responsabilidad? Bueno, vamos a Mateo, capítulo 28, ¿cierto? Versículo 18, donde dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Tengo todo el poder allá en el cielo y aquí en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, si hacen todo esto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso nosotros también no tenemos una orden? ¿Acaso nosotros también alguien nos ha enviado? Exactamente. Nosotros también somos enviados a poder hablar, poder relacionarnos con personas para poder llegar a ellas y tocarles el tema de la importancia que tienen de decidir dejar su camino atrás de pecado, arrepentirse y poder buscar la salvación con el Señor. Nosotros somos responsables. ¿Cómo está nuestra responsabilidad? Ahí en Romanos capítulo 10, en el versículo 13, dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Perfecto, la salvación va a ser para todos. Pero entonces, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Sí, tiene razón. ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Obvio, ¿cómo yo voy a invocar a alguien que no creo? ¿Cierto? ¿Y cómo voy a creer en alguien de quien no he oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién, sin haber quien les predique? Y exactamente ahí es donde entramos nosotros. ¿Y cómo predicarán? Dice el versículo 15. Si no fueren enviados, bueno, exactamente a lo mejor ahí es donde nosotros tenemos que hacer el hincapié, en que tú y yo sí somos enviados. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Jesús los envió a sus discípulos y ellos empezaron a predicar. Jesús envió a sus discípulos y ellos empezaron a predicar ahí en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra teníamos que incluso ir a predicar. Pero ese mismo envío que hizo
Jesús a sus discípulos, a nosotros también nos hace eso. También nosotros somos enviados a predicar, como decíamos anteriormente, no tan solo a nuestro círculo cercano, sino todo aquel que se nos pone ahí por delante, nosotros debemos predicar. Debemos salir para que muchas personas puedan ser salvas. Eso, hermanos, con este versículo que hemos leído, nos hará darnos cuenta de que no necesitamos más. De verdad, no necesitamos más en nuestra vida que predicar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad, pero también lo único que nos va a hacer saciar nuestra hambre, nuestra sed. Si nosotros hablamos de Dios, vamos a estar saciando todas nuestras preocupaciones, realmente dejándoselo todo en el control del Señor y dedicándonos nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Es que algunos dicen, no, es que yo quiero hacer esto para sacarle una sonrisa a Dios. No hay mayor sonrisa a Dios que tú le puedas sacar que predicar el Evangelio. Y ahí de verdad que vamos a ganar todos, en la medida que nosotros hablemos, abramos nuestra boca. Y para comentarles solamente el final de esta historia, vienen los postcréditos, ¿cierto? El final de esta historia dice que la mujer samaritana le habló al pueblo, pero después todo el pueblo vino donde Jesús y dijeron, ay, a ver, mire, yo se lo voy a leer mejor. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Por la palabra de quién? De la mujer. La mujer fue, testificó, habló a los demás lo poco que sabía, lo que ella había vivido, de su misma relación con Jesús ahí en ese rato, de lo que lo había conocido ahí. Eso mismo, no necesitó pasar por el instituto ni nada. Fue y habló lo que ella había vivido. Y por la palabra de ella, muchos de los samaritanos creyeron en él. Que daba testimonio diciendo, esto es lo que decía la mujer, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Imagínense, los samaritanos, hermanos, pidiéndole a un judío que se quede con ellos. Y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y Jesús aceptó. O sea, ahora imagínense a los judíos viendo a Jesús quedarse con ellos 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué tremendo, hermano. ¿Acaso no nos recordamos? Yo el otro día estaba hablando y Johan también estaba predicando algo similar para los jóvenes. Y yo les decía, yo me acordaba, mientras Johan predicaba, yo me acordaba de la persona que a mí me testificó y a través de esa persona marcó mi vida y finalmente, imagínense lo que llegué a ser, un hijo de Dios. Por ese simple hecho de que una persona hablara a mi vida. Qué genial sería que una persona se acordara de nosotros porque le hablamos de Cristo. ¿Cómo marcamos su vida? Y esa persona misma después ya va a decir, y ahora ya no tan solamente creo por lo que tú me dijiste, sino porque yo mismo lo he vivido. Ya he conocido a Dios. Y esa misma persona después va a ir y le va a hablar a otros y vamos a seguir marcando la idea de que muchas personas puedan alcanzar este regalo tan precioso que es la salvación. ¿Nos animamos entonces? Ya dejemos de estar tratando de tener nuestra vida en control, derrochando nuestra energía quizás en cosas que nunca nos van a saciar. Mejor saciémonos haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo a nuestro Señor, que nos envió a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Amén. Oremos al Señor.
Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, agradecemos tu amor, tu infinita misericordia para nosotros, Señor. Gracias porque aun cuando te somos infieles, Señor, tú permaneces a nuestro lado, Señor, nos animas, nos corriges, nos consuelas, pero también nos motivas, Señor, a poder ir equilibrando nuestra vida, Señor, muchas veces sacando cosas que no nos producen nada. Y nos vas encaminando, Señor, hacia tu voluntad y enseñándonos, Señor, qué es lo mejor para nuestras vidas, qué es lo mejor para que sigamos haciendo tu voluntad, Señor, y haciendo las cosas correctas, no las que simplemente, Señor, nos desgastan y nos traen más problemas, Señor. Pedimos, Señor, tu ayuda para poder tomar decisiones en nuestras vidas y poder analizar esto, Señor. Y que cada uno de nosotros nos tomemos, Señor, esta responsabilidad en serio y de poder hablar, Señor, a muchas más personas, de poder testificar, Señor. Quizás no ir en busca de una oración y de un sí, sino que solamente predicar, hablar de ti, Señor, de tu grande amor, cosa de que tú puedas tocar los corazones, Señor, y convencerlos a todos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Te pedimos, Señor, que nos alientes, que nos des oportunidades, a cada uno de nosotros, a todos los que estamos aquí conectados, que nos des oportunidades, Señor, para poder predicar tu evangelio, para poder compartir, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y que tu reino, Señor, sea ampliado, glorificado y muchas más personas puedan llegar a conocerte. Y que muchas más personas, Señor, puedan cambiar el rumbo de su vida, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.